Este, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, como ven, con Adriana, la profesora Adriana Vázquez de Baba, nuevamente me acompaña en mi programa muchas veces, porque realmente es una mujer muy culta, lo puedo decir sin vergüenza, porque es así, porque es la realidad. A pesar de que a veces tenemos alguna diferencia, como por supuesto, pero es una persona muy culta en muchísimos sentidos. Saben que es profesora de filosofía y ciencias de la educación y tiene un trayecto por la educación tremendo, desde escuelas secundarias, este, profesora de práctica de escuelas secundarias. Lo digo yo porque ella capaz que no lo dice, pero debe haber estado en Buenos Aires en 30, 40 escuelas enseñando. Después pasó por la Universidad del Salvador en la Facultad de Medicina, todo siendo profesora, ¿no? Y bueno, después cuando nos vinimos, ahí hay mucho más para contarles, pero lo estoy abreviando. Ella estudió en el CONSUDEC, y estuvo en el Marista, en el Champañá, donde tenía ilustres profesores y directores y, bueno, de todo un poco. Ha tenido un currículum impresionante, que ella nunca lo quiere decir, porque no sé por qué. Pero dice siempre que su título, su mejor título es maestra normal, maestra normal. Eh, ahora te dejo para que vos redondees lo que estoy diciendo. Y bueno, y hoy vamos a hablar, charlamos sobre, me cuenta, porque por supuesto ella está jubilada, pero sigue, se quedó con una materia, porque el bichito de la educación no lo puede dejar, hasta que reviente la vieja. Pero bueno, y son cosas que le gusta mucho. A ver si puedo poner, no me sale bien, porque acá tendría que ser el hablante, tendría que estar yo grande, pero acá sale grande, grande ella. Bueno, pongo como corresponde. Bueno, sí, malamente, porque no lo había preparado esto, ni le dije a ella que lo iba a hacer, este abstract de su currículum. Y bueno, íbamos a hablar de la lectura, básicamente de la lectura, porque sabemos que en la Argentina, en muchos lugares, ¿no?, del mundo, pero en la Argentina, que es lo que nos preocupa, y cuando digo la Argentina, en toda la Argentina, ella lo va a aclarar también, va a hablar sobre la Argentina, no sobre nuestro pueblo, nuestra escuelita de la esquina o algo por el estilo. Hablamos sobre el país, el problema que tiene la Argentina en función de que los chicos no saben, los chicos, los grandes, no aprenden a leer suficientemente bien y sobre la comprensión de textos. Bueno, ya la dejo a ella porque es la que va a desarrollar el tema mucho mejor que yo. Así que, Adriana, hola, ¿cómo te va? Podés hablar, te doy la palabra. ¿Qué tal? Gracias. No, una pequeña corrección. Que vos dijiste que fui profesora de prácticas en escuelas secundarias y no es así. Yo fui profesora de práctica de la enseñanza en profesorados. Entonces acompañaba a mis practicantes y residentes a las escuelas primarias y secundarias. Eso hay que aclararlo porque Está esa bien. es la función. Después los títulos, todo lo demás, tengo grado, posgrado, postítulo, bueno, de todo eso dejémoslo. Em, si no, uno le quita tiempo al programa. Pero está bien la aclaración, es decir, cuando yo hablo me refiero a la educación en general y no solamente a Argentina, porque mira, casualmente ayer estábamos escuchando, y yo ya lo había leído, un problema importante que tiene Suecia con la comprensión lectora, y están tratando de volver Suecia, me refiero no a Finlandia, Suecia. Está tratando de volver a los libros, al papel, a lo impreso. Y a mí particularmente me gusta mucho
trabajar y citar autores. Y siempre digo, ¿no? Que los chicos cuando llegan a casa y ven por ahí que en la escuela les dan los papás, ¿no? Sobre qué trabajaron hoy. Y Aristóteles, uy, Aristóteles, siglo IV antes de Cristo, qué fantástico, ¿no? Homero, la Ilíada. Entonces se van para atrás en el tiempo, y por ahí si un profesor trabaja un autor siglo XX, de 1930, 1910 o 1950, o sea, pero qué profesor está tan desactualizado, ¿por qué no usa lo actual? Y no es así. Cuando los autores valen, valen para siempre y valen desde el momento en que aparecieron y comenzaron a pensar. El tema, no solamente en Argentina, ¿no? Sino en unos cuantos países de Latinoamérica, pero acá está muy grave la cosa, muy grave. El tema de la comprensión lectora y de la escritura es gravísimo. Muy, muy, muy grave, muy grave, muy grave. Porque afecta prácticamente al 50% de los niños de nuestro país. Y en esto no estoy haciendo no estoy equiparando la falta de comprensión lectora y de la habilidad en la escritura con el tema de la pobreza o no. En general lo digo, en general, es una transversalidad. No sé si la gente se enteró o vio en televisión el dictado más grande del mundo, que logró el récord Guinness, ¿no? En París, en Champs-Élysées. Creo que a 1700 pupitres, con personas eh, escribiendo al dictado de textos famosos, ¿no? Franceses, todos en general. Y a mí me pareció, la verdad me pareció maravilloso. No sé si después se habrá hecho una lectura a coro, no creo, pero hubiera sido maravilloso, no sé, la verdad que no sé porque vimos un pasaje, pero no completo. A mí me hubiera encantado que al finalizar todos esos franceses y toda esa gente, que a lo mejor no eran todos franceses, sino que simplemente hacían el dictado y eran extranjeros también, porque en Europa la gente habla varias lenguas, casi todos, que hubieran hecho una lectura corta. Creo que hubiera estado redondito y completo. Hay un autor que a mí me gustaría citar, creo que está fallecido, Guillermo Jaime Echeverri. Creo que falleció en 2016. Sí, creo que falleció, estoy casi segura que falleció en 2016. Él, para que tengan una idea de quién es, em, mayor que nosotros, nació en el año 1942, argentino. No voy a citar todo lo que es, pero sí su especialidad básica, que es médico y es neurobiólogo. O sea que él se dedicó años a la neurobiología, al sistema, digamos, nervioso. Y básicamente se centró muchísimo en los procesos cerebrales, los procesos de conocimiento, y le interesó siempre, siempre, siempre muchísimo la ejercitación del cerebro y el conocimiento. Y el cerebro en relación de inteligencia intrapersonal, es decir, para adentro, e interpersonal, la relación con los demás. Escribió varias obras, todos los docentes conocen seguro, creo que una de las obras más famosas que escribió a nivel educativo, La Y tragedia si no lo educativa. conocen, Lo deben de lo deben conocer. de leer. Guillermo Jaime Echeverri, no es Jaime, él es Guillermo y el apellido es Jaime, Jaim Echeverri. Fue rector de la Universidad de Buenos Aires, después de Suberov, y realmente fue una personalidad destacadísima de nuestro país. Esta obra, La tragedia educativa, que hay que leerla porque yo creo que no tiene tiempo, no tiene edad, y no va a cumplir años, es eterna, porque se aplica a cualquier realidad a la que pueda aplicarse. Está dividida en varios capítulos, uno de ellos es la escuela como espectáculo. Hay una obra muy bonita de este peruano, premio Nobel, que a vos te gusta tanto leer, que él habla de la sociedad del espectáculo, habla, ¿no? Mario Y Vargas de Llosa. Mario Vargas Llosa, y que él habla de la educación como espectáculo. Decía, ay, Vargas Llosa, me encanta tomar ideillas de por ahí, ¿no? Es un genio, lo admiro muchísimo, adoro escucharlo y adoro su voz y su talento. Pero esta cuestión de la escuela como espectáculo es una cuestión de Jaime Echeverri, uno de los capítulos de la obra, no tiene tantos,
pero en donde él dice, la escuela no es un circo, no es un cine, no es un teatro, la escuela es escuela. Y hay un artículo que se publica, y se habrá publicado, ahora yo calculo, y debe de tener unos 20 años el artículo, que él publica corto, breve, un artículo breve, sobre la escritura. Desde ya habla de la lectura, pero habla sobre la escritura. Y entonces, una de las cosas donde pone el acento y sobre las que llama la atención es acerca de los beneficios de escribir. Y esto creo que todo el mundo va a estar de acuerdo. ¿Cuántos de nosotros, de nuestra edad, mayores y menores, pero personas grandes, hemos dicho en algún momento, ay, por Dios, cómo perdí mi letra? Perdí mi buena letra, porque además somos generaciones que hemos sido educadas también en caligrafía, ¿no? De ahí que usábamos las plumas estilográficas, las que se cargaban con tinta, o la pluma de tintero, porque nosotros somos de la época de la pluma de tintero, esas plumas que lograban hacer esas letras maravillosas caligráficas en las que la pluma tenía diferentes medidas, existía el plumín, los plumones, se abrían para hacer dos trazos, bueno, era una habilidad que desarrollábamos. Y era una habilidad que no tenía que ver necesariamente con lo florido, con lo bonito, con lo elegante, con lo presentable, tenía que ver con la cabeza. Porque Guillermo Jaime Echeverri, que es toda una autoridad en educación, pero que es una autoridad en neurobiología, una autoridad médica, él lo que expresa en ese artículo básicamente es lo beneficioso que es el escribir. Porque él dice, cuando nosotros estamos frente a un teclado, llámese teclado de computadora, teclado de teléfono, lo que sea, un teclado, uno piensa, escribe con las manos, aparece el texto, que lamentablemente los textos dejan mucho que desear, porque prácticamente el idioma se ha destruido, cambiar la frase, ¿no? Cuando uno pone te quiero mucho TKM, ni siquiera va la Q, TKM, o por qué él pone una Q. Se ha abreviado tanto, 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 los errores de ortografía ni hablar, porque además en el caso de los teléfonos que tienen el texto correctivo, no siempre la persona lo observa o no conoce qué palabra le está señalando, no indica la palabra para que aparezca y después se envía sin mirar. Y la gente escribe cualquier cosa. Es horroroso. Quienes tenemos la buena costumbre, la sana costumbre de escribir correctamente y nos esmeramos cada vez más, aunque seamos personas muy grandes, siempre revisamos lo que enviamos. Alguna vez puede ser, uno puede equivocarse. Y si uno se da cuenta de que mandó una palabra mal en un texto de, por ejemplo, vamos a suponer 10 renglones, correcto, perfecto, con puntos, con comas, con tildes, con todo, y en vez de poner todo, puso todo, después, a renglón seguido, uno envía otro mensaje que dice, quise decir todo, en lugar de todo, todo, o simplemente escribir la palabra todo para quien está leyendo, que ya entendió que decía todo, vea que es una consideración y un respeto corregir el texto. Eso lo hacen muchas personas, no solamente personas grandes. Yo conozco muchísimas personas jóvenes que lo hacen, porque se esmeran en la escritura. Entonces, Jaime Echeverri, lo que él dice es, yo acá anoté algunas cosas, ¿no? Y él se hace una pregunta que es, a ver, todo esto que yo estoy diciendo, porque eso lo dice él un poco en el artículo y lo hemos dicho hasta el cansancio, decenas y decenas de profesores. ¿Esto es nostalgia de la letra cursiva? ¿Nostalgia de nuestras épocas de tomar apuntes o de escribir cartas a mano? ¿Se acuerdan del papel avión cuando uno mandaba una carta lejos y tenía que ir en avión? Entonces se usaban sobres de avión, papel avión, porque era liviano. Alguien, la mayoría, por ahí ni sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? Porque ahora tenemos el WhatsApp u otros medios, clic, clic, en un segundo ya nos comunicamos.
Yo acabo recién de cortar con una persona que está en Berlín, una comunicación de primera, y acabo en Berlín, Argentina. Y en realidad, él se plantea, ¿esto es una nostalgia o es una emergencia cultural? Cuando hablamos de emergencia, ahí comienzan a prenderse luces de advertencia, luces amarillas, luces naranjas, luces rojas. O sea, ¿qué nos está pasando, no? Y acá él señala, como neurólogo, lo que significó la pérdida de la actividad de la letra cursiva. Cursiva. Porque lo que dice, y tiene razón, y eso lo veremos y lo vemos y lo hemos visto los docentes de todos los niveles, que en general, como los niños comienzan escribiendo en general en imprenta mayúscula, no en todas las escuelas ni en todos los sistemas educativos, pero se generalizó en un momento largo atrás en el tiempo, es un tipo de letra en el que no hay continuidad, se separa una letra de la otra. Quienes escriben en imprenta minúscula, cosa que la imprenta minúscula tampoco tiene continuidad, pero algunos buscan cierta continuidad. La letra que tiene continuidad es la letra cursiva. Hay que aprenderlas todas. Imprenta, mayúscula y minúscula, cursiva, mayúscula y minúscula. Porque además, en cualquier texto que se escriba, hay que respetar las normas o la normativa del lenguaje, la normativa de la escritura, la normativa sintáctica, gramatical, ortográfica, todas las normativas que hay. Yo hablo en términos un poco más antiguos porque la gente entiende bastante bien lo que significa la sintaxis y la gramática, no por ahí todas las expresiones nuevas. Y el tema de la letra imprenta, si bien la mayúscula, por ejemplo, respeta una normativa de puntuación, por ahí punto, punto y aparte, punto y coma, dos puntos, comillas, cómo se cita, pero la letra de imprenta mayúscula es mayúscula y no se escribe correctamente, porque los párrafos comienzan con mayúscula y si hay punto, aparte o punto seguido, se vuelve a escribir mayúscula. Y después, por ejemplo, cómo es la normativa cuando hay guión y un diálogo, cuando hay dos puntos, bueno, eso no lo vamos a explicar ahora, pero hay toda una normativa y eso es importante, la letra cursiva, que comienza con una mayúscula, que puede ser simple o puede ser muy florida, tiene que entenderse, por supuesto, no se interrumpa. La letra cursiva no interrumpe. Y eso sigue el ritmo del pensamiento, dice Jaime Echeverry, gran educador, figura notable de la educación argentina del siglo XX y comienzos del siglo XXI de este siglo, y además médico, investigador del CONICET. ¿Para qué vamos a hablar del currículum frondoso y florido, ¿no?, que tiene? La letra cursiva representa o logra la continuidad del pensamiento, que el pensamiento fluya, es desde el cerebro a la mano. Lo mismo pasa con la lectura en el libro. Una cosa es la lectura en pantalla, otra cosa es la lectura en el libro, que además la lectura en pantalla no siempre es correcta, la escritura, a veces está interrumpida, a veces pega saltos, cansa, hay que regular el brillo. Si es un texto extremadamente largo, como los que solíamos leer antes en la universidad, que estábamos tan bien preparados, porque realmente yo a veces me horrorizo cuando por ahí algún alumno viene y me dice, ¡ay, terminé el examen tal! Bueno, ¿cómo te fue? Bien, bien, lo aprobé. Te felicito. Usted no sabe todo lo que tuve que leer. ¿Qué leíste? Tuve que leer 2 libros que tenían casi 300 páginas. Dios mío. Uno para un examen no leía 300 páginas, leía 700, 1000, 1800, 9000, 10.000 páginas. Bueno, y yo creo que escribí otro tanto. Entonces, evidentemente, esa generación ya no se puede reflotar, porque además, a ver,
Hay que tener mucho cuidado con el tema de la digitalidad. Nosotros vivimos en un mundo que es mitad analógico, mitad digital. La digitalidad llegó y se queda. Y gracias a Dios, ¿no? Que lo digital llegó para quedarse. Y gracias a Dios, bueno, esas son las caras positivas de la pandemia que hemos pasado. Las comunicaciones a distancia, antes era educación a distancia, educación por correo. La gente en el campo recibía el sobre, ¿no? Estudiaba, mandaba su examen y por ahí después de un año terminaba como técnico básico en televisores. La educación a distancia existió siempre, ¿no? Lo que ocurre es que ahora lo que nosotros entendemos por educación a distancia pasó a ser educación prácticamente presencial, porque en este momento estamos presentes, vos ante mí, yo estoy presente ante vos y estamos ambos presentes ante un público, sea el que sea. Y es presente en este momento, aquí ahora. Si esto fuese un streaming que se traduce a Facebook, en el momento en que lo estás grabando, o que se traduce a un estudio de televisión, es en directo, todo es en directo. Entonces, el mundo digital, no se puede negar, llegó para quedarse, es maravilloso. Yo siempre digo, confieso que en un momento de mi vida me enamoré de las computadoras y ese amor nunca se perdió y creció cada vez más. Eh, Adoro la computación, adoro la informática, adoro todo lo mediático. Tenés un Vos me título de conocés. Silo. Sí, sí, yo estoy posgraduada en, sí, en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al nivel superior de la educación. Es un posgrado de 3 años que hice. Pero al margen de eso, hice muchísimas capacitaciones Sí. que tienen que ver con la informática y todas capacitaciones que han sido virtuales, no han sido presenciales. Con instancias presenciales, como todos conocen, que por ahí una vez por mes uno va a rendir examen, después tiene exámenes finales. Pero es maravilloso, ¿no? Es maravilloso el decir, bueno, uno está haciendo un posgrado y por ahí uno está fuera del país y el día de reunión con su grupo, porque hay espacios en donde se trabaja en grupo, y uno tiene un compañero de Salta, uno de La Pampa, uno de La Rioja, dos de Buenos Aires, entre los que nos contamos, por ejemplo, si vivimos en Buenos Aires, y uno de Tierra del Fuego. Entonces, Cuando voy a hacer un comentario, si me permitís, sí, cuando estábamos paseando, bueno, cuando ella hizo el posgrado ese, sí, estábamos paseando por Europa y estábamos en París y después íbamos a Londres y después íbamos, no sé, a Toledo y a no sé qué corno y llegábamos al hotel y esta loca agarraba, con todo respeto, señora profesora, agarraba y se sentaba y piqui, 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 2 de la mañana. 2 de la mañana, después Sí, de recorrer y pasear, que uno llega cansado y quiere meterse en el sí, sobre, sí. ella iba y seguía, hizo el curso en el paseo por No, yo Europa. lo hice 3 años acá, pero Parte, me ¿no? tocó justo el Parte, último sí. año viajar y bueno, estuvimos 40 días afuera y me acuerdo que 2 veces en la semana me conectaba con mi grupo, porque armábamos una wiki, que para que sepan es una construcción que se hace entre muchas personas que intervienen todas al mismo tiempo, y donde realmente hay que saber trabajar para poder construirla, ¿no? Em, bueno, todas estas cosas de la Creo que, digitalidad, quiero que te aboques, porque siempre lo decís, me parece que estás yéndote de tema, en lectura y comprensión de textos, porque sí, vos siempre sí, decís que los cambios en la currícula o los cambios que todos sí, hablan que hay que ir para adelante, qué sé yo, qué corno, bla, 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 y vos siempre haces hincapié en estas dos cosas. sí, yo Lectura, escritura honestamente, y lectura, dale. sí, la gran reforma educativa que haría es solamente aprender a leer y escribir en toda la primaria, nada más. Si uno ve los diseños curriculares son tremendos. Es una montaña de contenidos que son imposibles de lograr si no hay un dominio de la lectoescritura. Acá Jaime Echeverry señala que la letra cursiva, que es la que logra que el pensamiento discurra
baje por el brazo y en la mano, se exprese, es un pensamiento continuo. En cambio, todo lo que se expresa a nivel digital, escrito en las computadoras, es un pensamiento binario, es dicotómico, es blanco o negro. Ambos sistemas conviven, porque es totalmente imposible y es un sueño de fantasía eliminar la digitalidad. Lo que ocurre es que una cosa no tiene por qué excluir o correr a la otra. Hay algo muy interesante. La letra cursiva, además, permite las emociones. De ahí este tema que decíamos de Suecia, que quiere volver a los libros. No es solamente porque decimos, a ver, bueno, el libro sin imágenes desata la imaginación y cuando éramos chicos leíamos y leíamos acerca de la princesa que estaba en el lago, imaginábamos el lago con los pajaritos, todo lo que quieran, eso está bien. Pero la letra cursiva da rienda suelta a las emociones, porque el tema de leer y comprender lo que se lee y después poder comentar con otro lo que se ha leído o contarle a otro una opinión, o en la escuela los niños, cuando leen un texto sobre cualquier espacio o un texto literario, después ponerlo en palabras y decir, a mí me pareció, yo leí, yo recuerdo, ¿y cómo te hubiera gustado ese final? ¿Lo hubieras cambiado? Sí, yo hubiera hecho otro final, es decir, hipotetizar sobre la comprensión del texto. Hay niños que leen muy, pero muy bien. Y generalmente son niños que están muy conectados a lo emocional. Porque, a ver, las pantallas de cualquier tipo, estas, los teléfonos, a ver, es como que expresan un temor a las emociones. Uno siempre tiene un intermediario frío y helado entre sí mismo y el otro. Y en realidad lo que favorece es un pensamiento intrapersonal. Yo soy yo y me muestro todo el tiempo. ¿Vieron lo que son las redes, no? La gente se pintó las uñas, me pinté las uñas. Estoy comiendo este pastel. O sea, es una exposición y un espectáculo total de la vida. Y es poner me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, like, 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 para que me pongan me gusta, me gusta, me gusta, like, like, like. Y si perdí un seguidor me da un ataque. No está mal. Sí, con lo que te Está todo llaman toda bien. la mañana y te dice, hola, buenos días, hola, buenos días, hola, buenos días, pero un tiempo bárbaro, qué bueno, hola, buenos días, bueno, a Pero mí depende, pero no te depende. puedo interrumpir, dale. Sí, no, pero depende, porque hay gente que te envía todos los días un cartelito y que lo hace seriado y le manda a 20 personas un video que ni se ve porque pierdes el tiempo, no te interesa y además no tiene ningún tipo de contacto personal porque tiene tantas personas que ya ni se acuerda quién se lo mandó, a recibir de un gran amigo de muchos años a quien a lo mejor vos no ves y con quien pudiste retomar una comunicación digital o informática, o por internet, o por una red social, o por WhatsApp, o por lo que sea, que todos los días te escribe y te dice, buenos días, ¿cómo estás? Yo estoy bien, abrazo. Y lo escribió, y te lo escribió a vos, y no es un reenviado, y vos le contestás, bien, bendecido día, o bien, igualmente, ¿no? Es decir, esa comunicación que podría ser de corazón a corazón. Jaime Echeverry cita mucho a Humberto Eco. Humberto Eco también otro autor que, ¿para qué vamos a hablar? Maravilloso, que también habla acerca de que la escritura cursiva compone la frase. Y vos que recién decías la comprensión lectora, quien no aprende a escribir correctamente y a componer una frase, y a partir de frases componer un pensamiento, aunque sea breve, no comprende después lo que lee que otro ha escrito. O sea, no es aprender a leer y comprender y después escribir, o aprender a leer y escribir y después perfeccionar la comprensión o la escritura o la ortografía. Es todo uno, es todo uno. Realmente, tenemos el don de la palabra, tenemos el don de la palabra y tenemos el don del pulgar opuesto, la cantidad de cosas que podemos hacer con las manos.
Y tenemos el don de poder escribir. Hace tantos miles de años surge en la humanidad la escritura, que muchos la toman como el punto de partida de la historia. Sabemos que la historia es así pequeñita Los y sumerios, la sí. prehistoria no tiene fin. Es prácticamente desde la aparición del ser humano sobre la superficie de la Tierra, y en realidad no todos los autores están de acuerdo respecto de cuándo apareció el ser humano y dónde. Se supone que en África, pero no están de acuerdo en los tiempos, ¿no? Cada vez aparecen cosas nuevas. Eh, Piensen ustedes en los escritores que tenían sus tabletas de arcilla y que iban grabando con un punzón u otro elemento sus grafismos para dejar un recuerdo. Te aviso que tenemos para esta primera parte, nos faltan 7 minutos 50. Bueno, a ver, Para lo que vos vamos puedas a, redondar después la vamos, segunda parte. sí, Me perdón, la segunda gustaría parte la que, vamos a me hacer gustaría más, que hables de, pero a lo mejor después en la segunda parte, de leer en voz alta, la lectura en voz la alta, lectura que a coro, que era lo que iba a antes se decir. hacía mucho, en Sí, sí, conjunto, sí, como dijiste al principio, sí. toda la clase, cuando lee toda la clase, porque hay algunos que después, que a lo mejor por ahí aprendieron, pero después con el tipo de profesión que lo hablábamos, es decir, mi caso, que seguimos profesiones o estudiamos Solitarias. que solitarias, y entonces Sí, sí. nunca tenés que leer en voz alta. A mí me pasó, yo estudié ciencias agrarias y nunca tuve que, como vos, estar en aulas o hablar o leer en Claro. voz alta. Yo Leer. sabía del arado, o sé, Claro. pero nunca tuve que empezar. Pero dale, vos O el haz lo que quieras. investigador, o el ingeniero que está con sus planos. Ya viste que Los hay médicos, profesiones que claro. son eminentemente individualistas, ¿no? No, yo a donde iba era que en realidad es como que la pluma y el papel conducen a una escritura reflexiva y la lectura conduce a una interpretación reflexiva. Porque cuando uno va leyendo, y no mecánicamente, sino que va leyendo y tratando de comprender, mirá, a mí hubo algo que me impresionó tremendamente en Ciudad de México, DF, un monstruo de ciudad, Oh, en el Museo Antropológico, está el Museo Modernísimo, ¿no? Completamente pleno de inscripciones. Viste que cada cultura se va arrogando, los sumerios, esto, los otros, 6.000 años de escritura, acá la cultura caral peruana, ellos dicen 6.000, pero bueno, los investigadores dicen 4.000 en las pruebas de carbono de lo que son los pero grafismos, la cantidad de... La Canal es en Colombia, no en México. No, cultura caral no, en Perú. En Perú, La digo, cultura caral es peruana. No, yo me peruano. refería en México, Ah, están inscritas en las paredes y en los grafismos de las culturas precolombinas, y además traducido, por supuesto, al idioma español, al idioma inglés, a los idiomas básicos. Eh, Hay un texto de la cultura caral que a mí me impresionó porque el texto era para ser leído a coro, de la mirá. cultura caral, perdón, de la cultura olmeca, que era para Ah, ser por eso, leído como a dijiste coro. la Canal, está bien. No, no, yo hablé de la cultura caral de la antigüedad, que los peruanos dicen 6.000 años, pero se supone que son 4.000. Cada uno se adjudica el mayor tiempo Más posible en la antiguo, invención de la claro. escritura. Estos olmecas, que simplemente son precolombinos, no son tantos miles de años, tienen textos que eran para ser leídos a coro. Y hay uno que te pone la piel de gallina, cuando dice, pasarán los soles y pasarán las lunas. Claro, se contaban por soles y por lunas los siglos y los años, y yo ya no estaré, pero estarán estos pastos, estos campos, mecidos por el viento, y estas mariposas transportadas por el viento. Es decir, es un texto de una poesía y de una nostalgia por la vida y de un peso metafísico terrible. Pero lo que más me interesó es que está escrito para ser leído a coro. Por eso, el otro día, cuando vimos esto de De Francia, yo París. pensaba, ¿habrán leído a coro? Porque antes en las escuelas, en las que no había tanto bullicio, porque el bullicio eran los recreos, pero
cuando no era recreo, era un silencio total, vos caminabas por los pasillos, cuando yo digo antes, estoy hablando de hace 60 años atrás. Sí, yo no había Y nacido. no eran escuelas que no tenían vida, eran plenas de vida. Pero vos escuchabas la lectura a coro. En todos los grados se iba haciendo, primer grado, era primero, primero superior, la gente grande se acordaba, segundo, tercero, hasta sexto, ¿no es cierto? Porque existía el primero superior. Y vos veías el docente o la docente en el frente, tomando el libro como correspondía, leyendo, haciendo las pausas, pausa para coma, pausa para punto y coma, cómo hacer con punto y aparte, mirar al auditorio, levantar la vista, bajarla, y los niños iban haciendo lo mismo. Estaban aquellos más aventajados en la lectura y aquellos menos aventajados. Ustedes dirán qué antigüedad, pero antes cuando se presentaban las chicas en sociedad, tenían que aprender a bailar el vals. Y los padres lo que hacían era hacerlas subir sobre sus zapatos, bailar el vals, y ellas sobre los zapatos del padre, iban, del padre o del tío, de un hermano, aprendiendo los compases. La lectura a coro es lo mismo. El niño que no lee bien es llevado, es transportado, es acompañado, es apuntalado, es enseñado y escucha, aprende, va leyendo, balbuceando, a veces tímidamente, pero esa lectura a coro diaria, que no duraba más de 5 o 6 minutos, pero 5 o 6 minutos por día de leer en voz alta es mucho, es tremendamente sano. Miren, el texto digamos, de Jaime Echeverri hace una alusión, por ejemplo, a la revista Time, que dice que estamos en duelo por la muerte de la escritura. Es tremendo. Y dice Jaime Echeverri, en su momento, que la escritura es como que sigue al latín la escritura cursiva. Dentro de poco todos van a leer el imprenta, en lo posible mayúscula, porque es más fácil, donde todo es mayúscula, no hay minúscula, no hay nada, y eso se va a equiparar a la pérdida del latín. Antes todo el mundo entendía el latín, ahora nadie lo entiende. Y él dice en su momento, cosa que ya ocurrió, todavía firmamos a mano, cosa que ya con la firma digital, chao, fue. También se está ya apareciendo. Uno cuando era chico Señora ensayaba su profesora, firma. ¿puedo ir al baño? No, Sí. podemos hacer un Bueno, corte. haremos una segunda parte. Haremos una segunda parte. Vamos al corte y Muy continuamos en una bien. segunda parte. No se me vayan, que vale la pena. Esta señora les aseguro que sabe, ¿eh? Que sabe un montón. Chau, hasta luego. A ver cómo es esto. Bueno, vamos a dejarlo morir porque ahí Yo me te estoy pone. escuchando, no sé si se está Sí, grabando. sí, yo estoy tratando de salir, pero no lo quiero cortar porque tengo miedo que se me corte vos sabés cómo son estas cosas, que metés un plic y haces un desastre. No, pero la Entonces pregunta es, tengo ¿nosotros miedo que... seguimos Sí. ahora la segunda parte o vas